Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompaña un amigo, Marvin Amador Guzmán, comunicador y periodista y docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Además, es uno de los miembros fundadores e integrantes de la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa, la red MICA. ¿Cómo estás, Marvin? Muy buenos días, Esteban. Muchísimas gracias. Muy alegre, muy complacido de estar acá compartiendo con vos y bueno, con toda la gente que sigue este importante programa. Esperemos que tengamos una tarde bonita y constructiva conversando de cosas importantes relacionadas con la comunicación y la democracia. Perfecto. Bien, ya nos adelantabas un poco el tema sobre el cual hoy queremos conversar, sobre el derecho a la comunicación y democracia en Costa Rica. Pensando en estas relaciones que hay entre lo que es el derecho a la comunicación, los medios de comunicación y lo que podríamos considerar un ejercicio de la democracia saludable, digámoslo de alguna manera. Marvin, quizás si empezamos por el primer componente de esto, el derecho a la comunicación. Normalmente escuchamos hablar de la libertad de expresión, medianamente un poco sobre el tema del derecho a la información, sobre todo en los contextos que vivimos de búsqueda y acceso a información fidedigna. Pero también está el tema del derecho a la comunicación, que es un elemento fundamental en la libertad de expresión, la posibilidad de que tengamos de difundir nuestras ideas más que simplemente la mera no censura a las opiniones de las personas. Pero esta idea del derecho a la comunicación, bueno, viene desarrollándose desde hace algún tiempo y sería importante como aclarar un poco a qué nos referimos cuando hablamos del derecho a la comunicación. Sí, claro. Y yo creo que no es casual que se conozca tampoco el derecho a la comunicación y de hecho ha ocurrido que en los ámbitos digamos, del debate, la discusión y la toma de decisiones a nivel internacional sobre estos temas haya quedado relativamente relegado en los últimos años, después de que se pone en evidencia la relevancia política que tiene la consideración de una idea, de un concepto eh, como este, como el derecho a la comunicación, porque apela a una dimensión que es políticamente disruptiva dentro de digamos, las dinámicas normalizadas en el sistema. Y digamos que nuestras sociedades habían logrado caminar en un proceso progresivo de ampliación de perspectivas y bueno, después de sumar muchas cosas y procesos, esfuerzos derivados de luchas, como suele ocurrir con todo lo que tiene que ver con la configuración de los derechos, se llegó en 1948 en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a que se plasmó expresamente y fue acogido, ¿verdad? A pesar de que sabemos que son normas que no siempre se aterrizan en la realidad, pero son marcos de referencia fundamentales para la reivindicación. Se acogieron una serie de derechos y entre ellos, particularmente en el artículo 19, se establece, ¿verdad? Como un derecho a la libertad de opinión, a la libertad de opinar diferente y tener la posibilidad de expresar esa opinión y esas manifestaciones, aunque fueran diferentes de lo que está establecido en el mundo. Entonces, ha sido, digamos, como producto de un largo proceso, aunque posiblemente haya antecedentes todavía más añejos. Hay que decir que las primeras manifestaciones expresas de este derecho de quien está en el lugar, digamos, digamos, del no privilegio, del don de la palabra, de tener el marco para la expresión, para establecer y dar cuenta de lo que piensa y de lo que cree que debe ser o que es la verdad, datan desde los orígenes del mismo sistema capitalista, ahora con las primeras manifestaciones de oposición ante los controles de las monarquías a los, digamos, empresarios impresores que se dedicaban a publicar las opiniones. Hay un contexto, digamos, convulso que terminó siendo revolucionario en diferentes momentos
eh, se reivindicó el derecho de los impresores a poder hacer pública la opinión por escrito, en ese caso, ¿verdad? A través de los sistemas impresos. Fueron fuertemente controlados y hay que decir que ya en aquella época, particularmente en la primera gran revolución burguesa en Inglaterra, juegan un papel fundamental en la difusión de ideas revolucionarias. Y no es casual que eso fuera así, porque es, digamos, ese es el germen, creo que es un poco por donde andará nuestra conversa hoy, es el germen del derecho a la comunicación. Es la base, digamos, de la consideración del impacto y del valor social que tiene la posibilidad, no digamos solo de expresar la opinión, sino, y ahí es donde apelamos ahora al derecho a la comunicación, sino la posibilidad de hacerla pública y hacerla pública de manera colectiva y masiva. Eh, Hay un par de hitos ahí importantes, ya viniéndonos un poco más acá, posteriores a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tienen que ver casualmente con el establecimiento, digamos, de todos los parámetros que configuran lo que hoy conocemos como el desarrollo, que se establecen también más o menos en esa época, en la década de los 40 del siglo XX, y que se plantean como un absoluto. Hay que decir que desde América Latina, ese absoluto que se propone para el desarrollo, es decir, es una visión única y exclusiva de lo que debe ser el desarrollo, de lo que deben aspirar las naciones en el mundo, para nuestro caso en América Latina, las naciones de América Latina, y un colectivo de intelectuales y connotados pensadores latinoamericanos que este, hacen un trabajo, digamos, muy sólido, teórico y econométrico desde la CEPAL, plantean la teoría de la independencia que expresa simbólicamente la primera gran disidencia, digamos así, respecto al modelo modernista de desarrollo. Y esa disidencia sobre el concepto de desarrollo abre, vamos a ver, por lo menos en términos de la simbología, de lo que se conoce y lo que se difunde, abre las posibilidades de las perspectivas precisamente del pensamiento disidente. A la luz de eso, y hay que decir que aterrizado en una serie de experiencias concretísimas en América Latina, ¿verdad? Disruptivas, que salen de las dinámicas de mineros y de campesinos que ya expresaban propuestas de actividades concretas, de acciones concretas, de comunicación alternativa, disidentes a los sistemas, particularmente las radios mineras en Perú y en otros países de la zona del centro de Sudamérica. Surge también la idea de la comunicación participativa y de la educación liberadora de Paulo Freire, por ejemplo, que empiezan, digamos, a orquestar toda una sinergia de ideas que básicamente plantean la necesidad digamos, del disenso y del derecho a la disrupción y al disenso del pensamiento dominante. En ese mismo contexto, digamos, años 50, años 60, se empieza a incubar también ya a un nivel más allá del nivel latinoamericano, pero en buena medida empujado por los pensadores latinoamericanos, un movimiento en Naciones Unidas que es el movimiento de los países no alineados y que plantean una propuesta en los años 60 para discutir sobre la necesidad de establecer un modelo económico alternativo, el NOEM, que era el nuevo orden económico mundial. Y a la luz de la discusión que se da en Naciones Unidas, particularmente en el seno de la UNESCO, sobre la necesidad de establecer este nuevo orden, no es casual por la relevancia que juega la comunicación como dimensión simbólica articuladora de las relaciones humanas en general, no es casual que esa discusión deriva en la discusión de que para poder tener un modelo económico diferente y alternativo, uno de los primeros pasos fundamentales, ¿verdad?, para aspirar al respeto de la cultura propia, del pensamiento propio, de las relaciones de producción propias, es necesario discutir sobre la comunicación diferente, sobre un balance de la comunicación en un contexto donde los grandes medios que se desarrollaban en el seno de las dinámicas comerciales en el norte, en Estados Unidos y en Europa, se imponían, ¿verdad?, violentamente con una asimetría terrible en términos de volúmenes y en cantidades de producción para llegar imponiendo y estableciendo las prácticas culturales, las perspectivas y las visiones del norte en los países no desarrollados. Entonces surge un movimiento que se desarrolla en los años 70, que es el movimiento del NOMIC, el movimiento por el nuevo orden de la información y la comunicación. Es un debate muy, muy rico, muy interesante en un contexto histórico fuertemente politizado, ¿verdad?, a nivel mundial,
y que tiene como contrapartida la defensa, digamos, de ese orden establecido desde los países centrales del norte, específicamente Estados Unidos e Inglaterra, que confrontan violentamente la propuesta de esta comunicación basada en planificación para el desarrollo, basada en el respeto de la cultura y basada en la lucha por la equidad en la difusión y en la comunicación. Y esa lucha se gana preliminarmente. Hay un informe famoso que se emite de parte de la comisión que se nombró para tratar de plantear una propuesta concreta al respecto, que es el informe McBride, se le denominó así en virtud del nombre del coordinador de la comisión que lo redactó. La comisión McBride redacta el informe McBride, donde se plantean de manera expresa ya perspectivas sobre lo que vendría a ser el derecho a la comunicación, como una posibilidad de, digamos, como un derecho que faculte y le dé posibilidad tanto a individuos como a actores colectivos de tener las mismas condiciones o condiciones de equidad en la producción, en la emisión, en la expresión y en la difusión. Mucho más allá, a propósito de las limitaciones de los conceptos como, por ejemplo, la libertad de expresión y el derecho a la información, que planteaban, digamos, escenarios que yo considero que son derechos fundamentales, sin duda, pero el derecho a la libertad de expresión, que quizás es el que está más avanzado, incluso que el derecho a la información, aunque son consustanciales, incluso están expresos en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el mismo artículo. El derecho a la libertad de expresión, digamos, avanza un poco más en la configuración de las posibilidades de los sujetos de emitir sus opiniones libremente. Pero no es lo mismo, ¿verdad? A propósito de cómo se desarrollan los grandes medios y las grandes corporaciones que controlan redes globales de comunicación, no es lo mismo, ¿verdad? Que yo me vaya al centro de San José, me pare en la esquina y empiece a gritar lo que yo opino, a que un medio como Canal 7 o como La Nación publique su opinión. Definitivamente hay una enorme asimetría, digamos, en las posibilidades de la comunicación. Y hay que decir que muchos de nosotros, desde el trabajo académico o desde el trabajo del activismo con diferentes organizaciones y movimientos sociales que emprendemos, digamos, luchas en defensa de derechos o para resistir, digamos, la imposición de prácticas políticas o de decisiones de política pública que se basan en intereses que no son nacionales, hemos sido, digamos, de alguna manera pisoteados por esa, digamos, terrible diferenciación en las posibilidades de la emisión y la expresión. Entonces, el derecho a la comunicación se desarrolla a partir del informe McBride. Hay que decir que ese informe se votó a favor, pero se perdió porque en vista de que perdieron los países, sobre todo Estados Unidos, que financiaban a la UNESCO, decidieron salirse de la UNESCO y quitar el financiamiento a la UNESCO por haber perdido esa lucha, y la UNESCO se quedó desfinanciada y el tema digamos, de todas las reivindicaciones de los derechos asociados a la comunicación que estaban allí expresos quedaron, digamos, en el mundo. Luego la UNESCO retoma una dinámica que apunta más, digamos, a la reivindicación del aspecto tecnocrático de la comunicación a partir del concepto de la era de la información. Entonces, a propósito de una época, la que vivimos ahora, en la que los avances de las tecnologías digitales han ampliado las posibilidades del acceso a plataformas y a ciertos medios digitalizados, se desarrolla la posibilidad del cambio de la tecnología de la radio y la televisión, en lo que implica la transmisión y la recepción, y esa circunstancia es acogida por algunos sectores, estamos hablando más o menos de inicios de este siglo, por algunos sectores sociales que empiezan a retomar y a reivindicar la posibilidad del derecho a la comunicación, aprovechando que las nuevas tecnologías abren portillos para el establecimiento de política pública que apunten digamos, a posibilitar o a dar más acceso o un acceso más equitativo, digamos, a las plataformas para las posibilidades de generar, digamos, yo llamaría que es una suerte de formalidad en la posibilidad de la interlocución real, con todo lo que implica la interlocución, ¿verdad? Que no solamente es diálogo, la interlocución implica encuentro, implica debate, implica discusión.
Y a la luz o en un escenario en el que lo que tenemos, sigue siendo así, lamentablemente todavía hoy, era la voz unísona de los grandes sectores empresariales vinculados al gran capital a través de los grandes medios, ha sido así a nivel global y lo es en nuestro país en lo concreto también. Entonces, se empezó a dar la lucha por el derecho a la comunicación pensando en la posibilidad de que la política pública permita el acceso de otros colectivos a las plataformas que utilizan los recursos electrónicos y digitales para la comunicación. Ese es un poco el contexto y entonces el derecho a la comunicación básicamente apela a la posibilidad de equilibrar la interlocución, de darnos la opción tanto a nivel individual en las relaciones más básicas interpersonales, ¿verdad? Ese es el principio primario y es digamos, la lógica fundante de la comunicación como dimensión social, la posibilidad de interlocutar con los demás, con las demás, pero en el escenario de las comunicaciones masivas y de los grandes medios, entonces es la reivindicación del derecho a tener acceso a emitir masiva y colectivamente en las condiciones en que lo han hecho los sectores corporativos históricamente. Sí, mencionas una cosa muy, muy importante por ahí, que creo que en el próximo bloque podemos empezar por este lado también y ver un poco el escenario en Costa Rica. Porque si bien mencionas el ejemplo al que hace también referencia Owen Fitz cuando habla del orador de la esquina, ¿verdad? Montado sobre aquella caja vacía, se vuelve importante porque la concepción o la reducción de la libertad de expresión simplemente al ejercicio de la no censura, ¿verdad? Genera un vacío enorme respecto a esta relación con el derecho a la comunicación, que desde mi perspectiva no es posible poder entender un ejercicio legítimo, un ejercicio completo de la libertad de expresión sin la posibilidad del derecho a la comunicación. Y cuando las cuotas de poder quedan tan reducidas, ¿verdad? También al mismo tiempo queda claro que la discusión que se va a someter en el debate público se rige bajo quienes tienen mayores cuotas de poder, ¿verdad? Entonces, lo que al mismo tiempo implica, por ejemplo, en nuestros contextos, cómo hay instituciones que pueden estar deslegitimadas ante la opinión pública, aunque realmente esa no sea la realidad, ¿no? O sea, ha sido deslegitimadas por presiones mediáticas, pero a la hora de entrar en el debate público, ya la opinión pública está sesgada respecto a lo que viene de estos otros grupos, que no son los que tienen necesariamente la mayor cuota de poder. Y por ahí podemos, ahorita en el siguiente bloque, empezar a ver un poco el contexto en Costa Rica de esto y, por supuesto, seguir problematizando respecto al tema del derecho a la comunicación y lo relevante que es el derecho a la comunicación en la democracia, porque la reducción que se ha llevado de la libertad de expresión a la libertad de prensa y a la libertad de empresa como los indicadores de una democracia saludable también han ido en detrimento de esto de lo que hablamos. Entonces ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional
de Costa Rica. Continuamos conversando con Marvin Amador Guzmán, comunicador, periodista, docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR y miembro de la red MICA. Marvin, terminábamos el bloque anterior conversando o haciendo referencia a este tema de la libertad de expresión, de la forma en que se confunde esto y las cuotas de poder al respecto. Y por ahí, fuera de cámaras, salía una cuestión que es la manera en que en algún momento se podría pensar o se podría comprender la participación de los medios de comunicación opuestos al poder político en su momento. Pensemos las escenas de dictaduras, por ejemplo, que nos vienen bastante a la cabeza, la persecución a un periodismo independiente, incluso a un periodismo posicionado en contra. Pero con el paso del tiempo hemos encontrado y hemos llegado a escenarios donde el poder político, el poder económico y el poder mediático parecen estar pujando todos del mismo lado. Y esto nos genera todavía, o nos lleva de nuevo al problema con el que cerrábamos el bloque anterior. Entonces, tal vez, si vemos un poco, o hacemos referencia un poco a esto, para posteriormente empezar a hablar sobre el tema de Costa Rica, que me parece que es bastante importante que podamos también abarcar. Sí, yo creo que una de las cosas que nos ayuda el hablar del caso de Costa Rica es que el caso nuestro es un caso que reproduce en buena medida lo que ocurre con las dinámicas, digamos, mediáticas a nivel de los países del sistema de libre mercado y en Occidente, con algunas excepciones, pero en general, digamos, lo reproduce bien. Y esta inquietud tuya, ¿verdad?, un poco relacionada con los medios, porque creo que es importante que podamos tener claro cuál es la relevancia que tienen los medios en el ejercicio, no digamos solo de la política, en el ejercicio, digamos, de la acción intersubjetiva para la transformación y para la vida. Hay que partir de una premisa epistemológica fundamental, que es casi que axiológica en el quehacer humano, que es el hecho de que el conocimiento de la realidad es fundamental para actuar sobre la realidad. Eso lo ha puesto de manifiesto todo nuestro proceso evolutivo como especie y se pone en evidencia con mucho más claridad y razón en estas dinámicas modernas. No podemos actuar sobre el mundo si no conocemos el mundo. Y en las dinámicas modernas, el conocimiento del mundo que está más allá del alcance de nuestros sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que olfateamos, está determinado por la mediación. Bueno, en realidad nuestros sistemas perceptuales, la vista, el olfato, el oído, son ya instrumentos de mediación que nos limitan a ciertas posibilidades de conocimiento de la realidad, ¿verdad? Hay cosas de la realidad que no podemos ver, pero hemos logrado, gracias al conocimiento científico, saber que existen, como el espectro radioeléctrico, por ejemplo, que no lo vemos y permite que funcione la radio y la televisión, entre otras cosas. Entonces, en primera instancia, el conocimiento de la realidad para nosotros como individuos, que luego nos convertimos en sujetos, está determinado por las posibilidades de la información que nos llega a través de nuestros medios, de nuestros sistemas perceptuales. Y con las cosas que están más allá de nuestra realidad inmediata, todo está mediado por los otros sistemas de información y conocimiento. Tengo un amigo que es, digamos, un particular ejemplo, porque creo que representa en cierta medida una cierta clase promedio, digamos, de clase media, de personas de clase media, que posiblemente en su vida, aparte de algún libro de administración, lo más profundo que puede haber leído puede haber sido, no sé, algunos artículos de La Nación. Entonces este amigo me decía con absoluta certeza de conocimiento que no había duda que el sistema capitalista era el mejor sistema que existía. En su vida ha salido
del país y mucho menos ha conocido un país de un sistema que no sea capitalista. Cuando vos ves eso, y podríamos poner ejemplos de todo tipo, digamos, desde lo más trivial hasta lo más complejo, entendés cuál es el papel de la información mediada. Si la información mediada te establece las certezas y las verdades. Yo considero que el verdadero sentido simbólico de la comunicación es la construcción intersubjetiva de verdades que se convierten en los modos, digamos, o en la articulación de los modos de las relaciones humanas. Y es fundamental para el sistema asegurar que ciertas verdades sean las que existan. Y eso solo lo logran excluyendo a quienes tienen otras posibilidades y perspectivas de verdad. Eso lo podés leer históricamente a lo largo de todas las civilizaciones. Se excluye el disenso para asegurar el predominio y la hegemonía de una forma particular de entender el mundo, la vida y de tejer las relaciones en la producción, en la política y en la sociedad. Y hoy en día los medios son fundamentales para eso, para asegurar que el sistema en el que vivimos, con todo lo que implica, se reproduzca. Las dinámicas de reproducción sistemática, por un lado, de determinadas verdades, de determinados contenidos, se van expresando en la construcción de condiciones de normalidad. O sea, se convierte en normal aquello que pasa sistemáticamente y se repite y se reproduce. Posiblemente estas mediaciones, creo yo, son incluso más importantes que las mediaciones que se establecen de las cosas que nosotros vemos y tenemos conocimiento de manera directa a través de nuestros sentidos, porque muchas veces terminan siendo los elementos que constituyen el tejido final para articular el sentido integrador de las cosas que vemos en inmediato y que vivimos en inmediato. ¿Verdad? Entender, por ejemplo, por qué soy peón o por qué tengo riqueza y estoy en una clase opulenta, no pasa necesariamente por lo que yo veo y lo que yo vivo, pasa en buena medida por lo que logro conocer leyendo o viendo medios o escuchando algunos líderes claves prominentes de la sociedad. Digamos, esas mediaciones me permiten establecer el sentido más o menos articulador de mi vida inmediata, de mi vida inmediata. Y los medios, insisto, son fundamentales en eso hoy. En algún momento la educación fue un factor fundamental en esa construcción de tejido para el establecimiento del sentido social, y hoy en día son los medios, muy a pesar de la emergencia de las redes sociales, hay que decir, que sobre eso podremos hablar quizás un poco luego, pero los medios tienen ese papel fundamental hoy, son los instrumentos fundamentales del establecimiento de las certezas y de las verdades predominantes. Y no es casual, ¿verdad? Vos preguntabas sobre Costa Rica. Bueno, Costa Rica es un país, como la gran mayoría de los países de América Latina, en donde el sistema de medios es un sistema fundamentalmente empresarial privado. Es tan normalizado ese hecho que a la gente eso, o sea, más bien le resulta extraño pensar en que puede existir un medio que no sea una empresa privada. Eso lo descubrimos un poco cuando hicimos el ejercicio de alfabetización mediática, tratando de proponer, de explicar por qué la propuesta de la ley alternativa de medios que trabajamos desde REDMICA. A la gente le resultaba extraño pensar en la posibilidad de que estudiantes de universidades, trabajadores de sindicatos, incluso docentes y académicos universitarios, les resultaba extraño pensar en la posibilidad de que pudieran ser sujetos de medios, de que dejaran de ser invitados por fulanito cuando lo eran, o que dejaran de ser simplemente espectadores pasivos sentados para ver la televisión o para escuchar la radio, y que pudieran pasar al lugar de quien emite y produce y difunde. En nuestro país, entonces, el tema del acceso a los medios y de la emisión es el privilegio de una élite empresarial. Tuvimos en el 2019 el cambio del sistema analógico de transmisión de televisión al sistema digital por el asunto al que me referí en la primera parte de la conversación. Digamos, el cambio al sistema digital llevó a un cambio en la tecnología de la transmisión y la recepción en el sistema de televisión. En el caso de Costa Rica se implementó en televisión, no en radio. Y ese cambio implicó un leve ajuste en la composición o en la distribución del acceso al espectro radioeléctrico para la televisión. Para quien no lo sabe, el espectro radioeléctrico es el recurso
que se utiliza para poder transmitir y asegurar que los receptores de televisión o de radio reciban señal y que podamos tener acceso a la información que vemos por televisión o que escuchamos por radio. Y ese recurso, hay que decir, es un recurso público, es un recurso de toda la ciudadanía que está sujeta a la administración bajo criterios de interés público del Estado. Y en este país, el interés público de la administración del espectro se ha torcido y se ha convertido en un oligopolio privado. La empresa, ciertos sectores empresariales han hecho fiesta con ese recurso público y lo han acaparado. Aunque hubo un pequeño ajuste, este dato que doy da cuenta, que voy a dar ahorita, da cuenta de la estadística previa, perdón, al apagón analógico. Si bien es cierto, eso ha cambiado un poquito, el ajuste no ha sido, digamos, como significativo. Perdón. Pero digamos, antes del apagón analógico, el 95% de las frecuencias de televisión en este país estaban en manos de actores privados, empresariales. Yo meto ahí los empresariales también un pequeño segmento de medios religiosos que me parece que en el fondo operan bajo, ¿verdad? con excusas y argumentos diferentes, pero en el fondo su lógica es, digamos, recabar ganancias a sus dueños. Hay que ver cuánto dinero, no se sabe porque eso es una información que no se permite, digamos, conocer, pero los medios religiosos se dedican no solamente a la difusión de ideas dogmáticas religiosas, excluyentes de otras perspectivas, valga la redundancia, sino que además se dedican a recoger donaciones, y esa plata nadie sabe a dónde van, ni qué se hace con ese dinero. Entonces nos metemos en un mismo saco. 95% de los medios de televisión en este país eran, más o menos eso se mantiene, insisto, eran medios privados, empresas que se dedican no al beneficio de la sociedad, no a realizar acciones de información y comunicación para el interés público, sino, yo diría incluso todo lo contrario, a propósito de lo que estamos viviendo hoy en el escenario de leyes como la de empleo público, se dedican a granjearle ganancias a sus dueños. Los medios además tienen una doble dimensión corporativa, porque por un lado son empresas, funcionan, existen para generarle ganancias a sus dueños. Y además sus dueños son empresarios vinculados a otras actividades productivas y financieras. Bueno, entonces el interés, digamos, el interés económico y la ideología político-ideológica de los sectores que son los dueños de esos medios son lo que se refleja en los contenidos de los medios. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, si los medios estuvieran realmente interesados en el bien común y en el interés público, uno se podría preguntar cómo diantres es que en una parrilla de contenidos como un canal como Canal 7, el 90% de los contenidos sean contenidos de entretenimiento estupidizante. Podríamos preguntarnos qué contenido educativo da Canal 7 o Canal 6, ¿verdad? No hay contenidos educativos, en lo más mínimo, no interesa el interés público, digamos, no hay ningún fundamento del accionar de estos medios en el interés público. Les interesa el lucro. Tanto así que hoy incluso de manera descarada, en mi época de estudiante, eso lo señalábamos claramente como uno de los peores ejercicios periodísticos que podía haber, la venta de publireportajes. Hoy en día vemos a Telenoticias, ¿no?, presentando como noticia el discurso público de un candidato político, o presentando como noticia el stand de la venta de autos de una de las ferias de autos, ¿verdad? Entonces ahí aparece la marca X bien puesta en pantalla en una noticia de Canal 7. A ese nivel hemos llegado con digamos, el manejo informativo en medios que utilizan un recurso público. Hay que decir que les granjea miles de millones de colones. No me voy a referir al medio porque esa se supone que es información que no es pública, pero sé por fuentes muy fidedignas que un destacado medio de televisión de este país en el 2012 reportó ganancias netas, ya para meterse en la cuenta de sus dueños, de 12.000 millones de colones. Y pagan por el derecho de uso de ese recurso público 120.000 colones al año. A propósito de déficit del Estado y todo eso, ¿verdad? Cuando uno lee esas cosas, uno dice, ahí hay una enorme asimetría. Y por otro lado, podríamos preguntarnos, ¿en dónde están las propuestas alternativas?
¿Qué posibilidades se le dan a otros actores sociales no empresariales? Pensemos en sectores de maestros, en activistas del ambiente, en activistas de los derechos de la mujer, en sectores de representantes de trabajadores. ¿A dónde están visibilizados allí? Y menciono estos, a los indígenas, tantos sectores de la sociedad que están absolutamente excluidos y que cuando tienen la posibilidad de verse reflejados en la televisión, lo son porque sufrieron un accidente o porque son atacados y vilipendiados, juzgados a priori por los medios porque quizás tuvieron la arrogancia de aventurarse a decir algo en contra de ciertos sectores poderosos del país. El derecho a la comunicación está así sistemáticamente pisoteado en este país en el ejercicio periodístico y en el ejercicio mediático. Cuando uno ve las noticias y encuentra que sobre temas como empleo público o reforma fiscal, y digo las noticias, podríamos decir de cualquiera de los medios masivos nuestros, y uno sigue la pista de quiénes son las personas invitadas allí, más que lo que dicen, hay que preguntarse quiénes son los que no están invitados allí. ¿Por qué no aparecen las otras perspectivas y las otras posiciones? El tema del empleo público, por ejemplo, en este país parece un tema monológico, porque los medios solamente bueno, por un lado, invitan y por otro lado, reproducen en las voces de los periodistas que no deberían, ¿verdad? Y además del derecho a la comunicación, pisotean la ética periodística sistemáticamente. Yo digo que nosotros acudimos sistemáticamente a un permanente ejercicio de violencia periodística en este país por la terrible violencia que comete el ejercicio periodístico con el derecho a la información, el derecho a la expresión, a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. La exclusión de otras voces, ¿verdad? La ausencia absoluta de pluralidad, la forma en que se oculta y se tuerce información. Un ejemplo muy concretísimo de cómo tuerce información, un destacado medio de alcance nacional recientemente publicó una noticia de que los empleados, los salarios de las universidades públicas de este país están a la altura de los salarios de los docentes en Alemania. Bueno, resulta que es menos del 2% de la gente que está en ese nivel, pero eso no lo dice. Hacen una generalización absolutamente manipuladora que tiene una maledicencia detrás para generar un efecto de opinión que yo digo además, se estarán dando cuenta del odio que están construyendo con ese sistemático repertorio de mentiras, falacias, exclusiones y digamos, de manipulaciones de las informaciones. Y ese es lamentablemente nuestro escenario. Tenemos un panorama de medios básicamente privado, corporativo, plegado a los intereses empresariales, una ausencia casi completa de espacios alternativos. Los únicos medios que tienen algún alcance más o menos importante, jamás comparable con los medios corporativos, y que presentan parcialmente unas ciertas perspectivas alternativas, tenemos que decir, son los medios de la Universidad de Costa Rica, son medios públicos porque funcionan con recursos públicos, y los medios del CINAR. Y se acabó. No tenemos más. Ahí mencionabas, bueno, una serie de cosas que son bastante importantes y tomar en cuenta respecto no solo, ¿verdad?, a la utilización lucrativa del espectro radioeléctrico, que claramente tenemos que señalar debería de pagarse una carga impositiva mucho mayor por el uso que se le da. Es bastante claro que la utilización de un bien público como es el espectro no debería casi que regalarse para el lucro privado. Es una cuestión que parecería sentido común, aunque para muchas otras racionalidades no lo es, incluso es casi una mentada de madre, digamos, por decirlo de alguna forma, pensar en esto. Pero también pensar en la importancia de la pluralidad de voces, la posibilidad, porque bien mencionábamos anteriormente, en el momento que quienes tienen la mayor cuota de poder definen las reglas bajo las cuales se debaten los temas en el espacio, en el debate público, en el espacio público, pero además no solo es que definen las reglas de cómo se debaten, es cuáles son los temas que se debaten, ¿verdad? Cuáles temas no tienen posibilidad de ser debatidos.
pensar en la democratización del espectro radioeléctrico es un tema que no tiene posibilidad de debatirse en estos espacios, en estos medios. Pero, por ejemplo, cuando se define un tema a debatir, se muestra solo una perspectiva. Y cuando, y eso también es muy importante, porque posiblemente si nos ven alguien podría llegar a decir, si hemos dado o si se les da espacio, vea que se invita a esta muchacha a debatir a cierto programa, se invita a este economista a debatir este programa, pero tampoco medimos ni las condiciones en las que se les permite el debate, que la mayoría del tiempo es en desventaja, que la mayoría del tiempo tienen menor cantidad de minutos en el uso de la palabra, que además la mediación de la persona que está a cargo del programa suele inclinarse abiertamente hacia alguna de las personas invitadas, que no necesariamente es la que representa una voz disidente a la línea editorial, sino que también cuando se le da espacio a otros medios locales, medios rurales, pensémoslo de esta forma, se hace bajo una misma línea editorial. Entonces, también eso es importante visibilizarlo. O sea, que yo sea el dueño de un gran medio de comunicación y permita que un medio de Guanacaste tenga 2 minutos en mi noticiero estrella, realmente no me está siendo inclusivo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo la línea editorial es muy similar a la que se está reproduciendo. No estoy dando la posibilidad de que ingresen en este debate líneas editoriales distintas. Entonces, ahí la cuestión de un sano debate público queda completamente invisibilizada, ¿no? Minimizada, perdón, la posibilidad de esto. Sí, sí, absolutamente. Porque yo creo que incluso está siendo muy generoso al decir que en algunas ocasiones se invitan a gente con pensamiento disidente. Eso creo que ocurría hasta hace cierto tiempo, más o menos. No sé, yo recuerdo haber escuchado programas de algunas periodistas connotadas. No, a fulanito no lo invitamos porque su pensamiento es muy radical. Uh-huh. Naciones Unidas ha establecido pautas, por ejemplo, para legitimar digamos, el rechazo del derecho a la libertad de participación y de expresión digamos, de pensamiento fascista, ¿no? Pero de ahí hacia ya cualquier acción digamos, de evitar que darle espacio a una persona o a un líder que tiene una lideresa, que tiene algo que decir sobre un tema que está en la agenda y que no está tratando, si no se hace eso es pisotear la ética periodística. O sea, eso es una ética que implica pisotear el derecho a la libertad de expresión y la exigencia. Hay un principio en periodismo de periodismo funcionalista que nos permea, que es un periodismo vinculado a la dinámica comercial, digamos, que plantea una cosa que se llama el fairness, que es el equilibrio, la justicia en la posibilidad de presentar información de manera equitativa. Ese principio en este país dejó de existir desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Igual que dejó de existir el debate en la prensa informativa en este país. El debate cuando hay, un poco en la línea en que vos lo decías, recordemos lo que ha ocurrido en en los últimos procesos electorales. Los medios han decidido a quienes invitan a los debates. Uh-huh. Hemos llegado a ese nivel donde los medios deciden, en realidad, donde los medios deciden, siempre han decidido, a propósito de lo que vos decías, un ejercicio que hacíamos o que hacemos siempre que hacemos esta actividad de alfabetización mediática, a la gente le podríamos preguntar, a quienes nos siguen y escuchan, ¿cuándo han tenido posibilidad de participar en un medio? Uh-huh. Y cuando han participado, ¿en qué medida ha sido por una decisión propia? Bueno, lo invitan a uno y uno está restringido a las pautas que establece la producción y además terminan editando lo que uno hace. Sí, claro. Y lo editan ellos, ¿no? Bueno, el tema es que hay una absoluta asimetría en las posibilidades de la emisión. Uh-huh. Y esa asimetría está definida en función de posiciones editoriales que son así absoluta y únicamente consistentes con los intereses de los dueños de los medios. Claro, ya tenemos que hacer una segunda pausa. Sin embargo, ahí también podríamos dejar una pregunta dando vueltas, porque, por ejemplo, respecto a temas importantes para el país,
Sabemos que el tema del déficit fiscal y la ley de empleo público y demás ha sido el monotema de las últimas semanas. Vendría la gran pregunta, de eso se las hacía a unos estudiantes. ¿Qué conocemos respecto a esto? ¿Cuál es la información que hemos recibido? Y posiblemente cuando ya empezamos a discutir el tema, el grueso de la información que hemos recibido es solo de un bando. Esto no quiere decir que la otra información que no se muestra o que no conocemos sea la verdad y que esta sea una posición falsa. El asunto radica en por qué no tenemos la posibilidad de escuchar todas las posiciones y conocer las alternativas. ¿Por qué respecto a esto de ley de empleo público no se dio una difusión grande a la propuesta de las universidades al respecto al manejo de fondos? ¿Por qué cuando se habló del combo fiscal no se habló de las otras alternativas que se presentaron? ¿Verdad? ¿Por qué simplemente hay una alternativa que se presenta como la única posible y las otras quedan negadas al conocimiento de la opinión pública? De ahí la importancia de lo que vamos ahora en el tercer bloque que venimos, de hablar de la importancia de la comunicación alternativa y los medios comunitarios. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La filosofía política reflexiona sobre diversos temas fundamentales para la convivencia humana: la libertad, la justicia, el gobierno, la igualdad, la democracia, los derechos. Se cuestiona cuándo un gobierno es legítimo y cuáles son sus obligaciones ante la ciudadanía y cuáles son nuestras obligaciones ante el gobierno y ante los demás. Pero no solo reflexiona sobre estos temas, sino que tiene una participación activa dentro de los debates, dentro de las discusiones que se dan en la esfera pública, que tengan que ver con estos temas y con otros que se relacionen con la convivencia misma entre las personas. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando sobre el derecho a la comunicación y la democracia en Costa Rica con Marvin Amador, académico de la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva de la UCR, miembro de la Red MICA y periodista y comunicador costarricense. Marvin, cerrábamos el bloque anterior haciendo un guiño a este tercer bloque para hablar sobre la importancia de los medios alternativos y los medios comunitarios, pensando en la relevancia de la pluralidad de voces para la democracia, para un ejercicio democrático. Y viene en cuestión algo que cuando hablamos de Costa Rica, y cuando incluso internacionalmente se habla de Costa Rica, se habla de la democracia más añeja del continente, se habla de un país altamente democrático, un país respetuoso de los derechos humanos, etc. Sin embargo, cuando hablamos en temas de comunicación, del derecho a la comunicación que venimos hablando, y de la participación de medios comunitarios y alternativos en la esfera pública y en el debate público, somos un país que realmente está rezagado. Somos un país que cuando hablamos con el grueso de la población sobre si saben que son medios comunitarios,
no hay un mayor conocimiento sobre qué son medios comunitarios y que si hablamos de la existencia de medios comunitarios, bueno, quedamos bastante atrás respecto a la gran mayoría de los países del continente de América Latina en particular. Empecemos entonces, Marvin, este tercer bloque mencionando la relevancia, ¿verdad? De la existencia de medios comunitarios alternativos y bueno, podamos definirlos también para las personas que nos ven, nos escuchan en este momento, que también quisieran conocer un poco sobre qué es esto de medios comunitarios, que además tenemos que hacer esta aclaración, me parece importante para quienes ya también lo conocen, va más allá, porque en algún momento se ha querido llevar la idea de los medios comunitarios solamente a medios para grupos étnicos específicos. Entonces, comunicación indígena, por ejemplo, pero que esto es más amplio que solo eso, ¿verdad? Que también me parece importante declarar. Sí, bien, aquí me parece que hay una palabra clave a propósito del derecho a la comunicación y a propósito del tema de la democracia, que es el de los referentes alternativos. Yo siempre inicio los espacios de interlocución en los talleres o actividades de este tipo para tratar de generar conciencia sobre esta situación, apelando a una serie como de máximas. Una de esas es que no puede existir democracia plena si no existe comunicación plena, si no existe acceso a la información plena y si no hay posibilidades de participación bajo estándares reales de derecho a la comunicación de todos los sectores involucrados e interesados en participar. Es necesario tener referentes. Durante mucho tiempo creo que eso ha ido cambiando un poquito para bien y posiblemente por eso se explique en buena medida tanta renuencia a ir a votar, pero originalmente, digamos, mediados del siglo XX, finales del siglo XX, aquí se votaba, se iba a las votaciones como si fuera un partido de fútbol. No importaba la bandera, el color, no importaba la propuesta, ni el contenido de las propuestas, ¿verdad? Tal vez el perfil del candidato, y digo candidato porque casi no hay mujeres candidatas. Recuerdo que se levantaba mucho la bandera esa de vamos a la fiesta de la democracia, de las elecciones, y se equiparaba y se sigue equiparando democracia a elecciones, a votaciones. Y esa es, ¿verdad? El mayor reduccionismo interesado que ha habido a propósito del concepto de la democracia, que es, por supuesto, una cosa muchísimo más amplia, porque la participación de los ciudadanos, de las ciudadanas, se reduce e ir a poner el dedo en un papel, como ahora marcar con una cosa. De ahí para allá no cuentan para nada. En el 2018 este país vivió las 2 marchas, manifestaciones, movilizaciones sociales más grandes de su historia. Yo he participado en las marchas del Combo, en las marchas de oposición al TLC, y en estas marchas, y puedo decir que en volumen las marchas del 2018 superaban con creces a las del TLC. Además me las caminé de extremo a extremo para ver. Y eso no hizo mover a los políticos para que no pasaran de la reforma fiscal. O sea, la democracia aquí es una mentirita. Voten, ¿verdad?, por alguien el día de las elecciones para que ese que gana haga lo que le dé la gana en el gobierno. La participación de la gente no existe en este país. Bueno, eso tiene que ver con comunicación porque al final de cuentas ocurre que la participación en un proceso electoral y la posibilidad de votar críticamente, digamos, de definir si voto o no voto y si voto, por quién voto, pasa por la posibilidad de conocer a fondo, que es lo que propone cada quien. En un trabajo que hacíamos en la radio, en una emisora indígena en Talamanca, que se llama La Voz de Talamanca, en algún momento surgió la pregunta de que eso es una emisora cultural que no existe con fines de lucro, a propósito de medios comunitarios a los que me voy a referir ahorita en un momento, apelando también a este ejemplo. En algún momento surgió la pregunta de qué hacer, porque había llegado un connotado candidato de un partido, también connotado, a pedirles un espacio para presentar su propuesta. Entonces se sentaron a discutir colectivamente, esto es un elemento importante, a ver qué hacían. Porque además es un medio que anda pellejeando ahí para poder pagar la luz, el teléfono, nada. Entonces se generó un intercambio, una discusión y se llegó al acuerdo, se estableció un pequeño protocolo para digamos, lo que podría ser la
propaganda política que podía ofrecer la radio, se llegó al acuerdo de que no se iba a vender propaganda política. Porque vender propaganda política significaba privilegiar a aquellos partidos que tuvieran más recursos y excluir a los que no podían pagar. Y que la única posibilidad para que participaran políticos en la radio iba a ser en debates o en espacios organizados por la radio a los que se iba a invitar a todos los partidos políticos. De manera que la gente pudiera tener la posibilidad de escuchar a todos, no solo al que tenía dinero para pagar. En este país, aunque eso se ha roto un poco, sigue siendo así, es posible, digamos, es sujeto político para poder optar a los cargos políticos relevantes solo quien tiene plata. Ayer estaban dando la noticia de que Thompson pagó los 29 millones de colones que le piden para poder ser precandidato del PNL. Dígame quién en este país que no sea parte de una élite de millonarios puede darse el lujo de sacar 29 millones para ver si participa en una elección. Es decir, la democracia en este país está restringida a una élite y a los demás nos han limitado a hacer escuchas de quien pauta en los medios porque tiene más plata y a votar cada 4 años para legitimar a que alguien llegue a hacer lo que quiere. Ese referente, a ver, esa lógica, esa forma de comprender la democracia se ha normalizado en este país. Eso le resulta normal a la gente, porque no tiene otros referentes ni de democracia ni de participación ciudadana. Se acepta que el presidente haga lo que quiere, se acepta. En este país ocurrió una cosa que a mí me pareció terrible en ese contexto de las marchas de oposición a la reforma fiscal. Se le prohibió a los líderes de los sindicatos ingresar a la Asamblea Legislativa. El poder que se supone representa al pueblo le prohíbe a un segmento del pueblo ingresar a sus instalaciones. ¿Y quién dijo algo? ¿Dónde circuló una apreciación contraria y opuesta a esa por ningún lado? Porque, digamos, los medios responden, digamos, a una lógica de participación y democracia que es consecuente con ese criterio de que las votaciones son una fiesta, vamos a pasarla bien, a reírnos, a morirnos de risa. El pensamiento, la reflexión, la discusión seria no es democracia, no le sirve a los que están arriba desde hace mucho tiempo en el gobierno, definiendo en función de sus intereses y no de los intereses públicos. ¿Y qué tienen que ver los medios en esto? Los medios son los principales reproductores y legitimadores de ese sistema. Por un lado, hay que decirlo en primer lugar, porque con los millones de colones públicos que se ponen a disposición de los partidos, son los principales beneficiarios económicos por la pauta publicitaria. Yo te decía, o les decía ahora, el caso de este medio que recibió en el 2012 12.000 millones, según la misma fuente, en el 2014, en el contexto de un proceso electoral, ese mismo medio reportó 76.000 millones de colones. Esos son los volúmenes de riqueza y de ganancia que tienen los medios. Legitiman y reproducen este sistema, porque son, en primer lugar, en términos económicos, de los principales beneficiarios. Y en segundo lugar, porque quienes están allí en la dinámica del acceso al poder político como diputados, diputadas o como precandidatos o candidatos, son parte de ese círculo, de esa élite. A la gente eso le resulta normal porque no tiene otros referentes. Los medios son, como vimos, casi todos empresas privadas, reproducen este mismo discurso, niegan y ocultan lo demás y la gente no conoce más allá de eso. No tenemos la posibilidad de proponerle a la gente referentes alternativos. Y ahí es donde viene la importancia de propiciar, bueno, yo digo, medios alternativos, espacios como este que están ustedes desarrollando, que entre otras cosas, lamentablemente no necesariamente las muchas, pero son de las cosas positivas que posibilitan las redes sociales hoy en día. Para abrir espacio a canales y medios alternativos que son disruptores y que plantean referentes diferentes. Yo creo, aunque quizás no es el momento, pero creo que las redes podrán ir abriendo brecha ahí donde hoy no existen, a pesar de todo lo malo que transita por las redes. Pero por otro lado está entonces el tema de los medios alternativos. Vos referías a los medios locales. Efectivamente, los medios locales se han anclado en una dinámica empresarial que incluso en casos que uno constata que pueda haber muy buenas intenciones, la dinámica empresarial las termina llevando por los mismos rediles por los que transitan los grandes medios. La pauta, sobre todo la pauta, termina orientando cuáles son las decisiones
digamos, de contenidos y las posiciones editoriales de los medios locales. Y cuando oyen a alguien así que es un poco radical, dicen algunos, ¿verdad? Entonces empiezan a pensarlo bien. Yo hablaba ahora de una pequeña experiencia con La Voz de Talamanca. Este es un país en el que, y vos lo preguntabas, este es un país en el que no existen medios comunitarios, que lo han sido en América Latina. América Central tiene una bonita y rica y, ¿verdad?, muy, digamos, como provechosa experiencia de comunicación política desde medios comunitarios. Y en Costa Rica no tenemos medios comunitarios. Esto es un dato que yo no he podido verificar, pero se dice que somos, junto con Panamá, el único país de América Latina que no tiene medios comunitarios. Por lo menos podemos decir que no hemos tenido medios comunitarios, y cuando ha habido la posibilidad de lograrlo, hay un sistema punitivo y persecutor que anda persiguiendo quien saca una radio, que es como el medio más accesible en términos alternativos por temas económicos, y los siguen y les quitan el equipo y no les permiten salir al aire. El medio comunitario a veces se confunde con los medios ciudadanos y con los medios locales. No son exactamente lo mismo, ¿verdad? Un medio comunitario se caracteriza fundamentalmente, eso es es como un pequeño perfil que hemos trabajado en la red. Primero, en el caso de medios que utilizan el espectro porque son dueños de su frecuencia. En el caso de La Voz de Talamanca, por ejemplo, es una emisora que no es dueña de la frecuencia, lamentablemente, y depende, hay un control, ¿verdad?, que a veces es como muy laxo y a veces es muy, muy riguroso, de una ONG que es la dueña de la frecuencia. Al punto que incluso hay un protocolo por ahí que les delimita doctrinariamente a lo que establezca la ONG, una cosa terrible. La otra condición o la otra característica de un medio comunitario es que digamos, su dinámica de trabajo y su dinámica de decisión, ¿verdad?, sobre política de información sea colectiva. Muchos medios locales que surgen como iniciativas muy con buenas expectativas e intereses muy sanos, en temas álgidos terminan volcándose de manera con muchos sesgos políticos e ideológicos en virtud de las orientaciones y filiaciones de su dueño. Entonces, cuando un medio es propiedad de una sola persona, esa persona decide unilateralmente, y eso es un riesgo para la posibilidad de la pluralidad y de la, digamos, neutralidad que debería tener. Entonces, el segundo requisito es que debe ser un medio colectivo. Y el tercer requisito, que un poco está relacionado con los anteriores, es que sea independiente, que tenga la posibilidad y la capacidad de tomar decisiones al margen de los intereses externos a la comunidad. Está implícito, como un eje que atraviesa estos tres aspectos, el hecho de que es un medio que se debe al pensamiento crítico, pero en función de las visiones y los intereses de la comunidad a la que representa. Y efectivamente, como vos decías, no necesariamente es un medio comunitario porque está en una comunidad geográfica X. La Voz de Talamanca es un medio local que tiene, digamos, un alcance en una zona dentro del territorio indígena de Talamanca. Pero pueden haber medios campesinos que se inscriban en las dinámicas de colectivos campesinos que no necesariamente tienen asiento en una localidad geográfica concreta, ¿verdad? Puede representar a campesinos del norte y del sur, pero se reflejan, digamos, en una condición de identidad, en intereses, en perspectivas comunes de un colectivo determinado. Y bueno, con ese perfil nosotros no tenemos medios comunitarios en Costa Rica, y como decía, por lo menos lo que hemos conocido hasta hace algunos años, cuando hubo intenciones de algunos sujetos, algunos individuos, algunos pequeños colectivos de sacar adelante medios comunitarios, han sido perseguidos por la Dirección General, digamos, la instancia que está encargada de dar seguimiento a las licencias de operación de los medios que utilizan el espectro de la radio. Hay que decir que quizás en el ámbito donde más hay experiencias relativamente alternativas es en el ámbito de lo impreso. Pero el ámbito de lo impreso ha quedado, digamos, ha sido superado. La velocidad del desarrollo de los medios electrónicos ha dejado prácticamente en el abandono el medio impreso. Incluso muchos grandes medios en el mundo
empresas han tenido que cerrar puertas, ¿no? Y aquí uno de nuestros medios más ponderados en el nacional también ha pasado crisis serias a nivel económico porque el tema del impreso ya está quedando, no digamos en el olvido, no es que vayan a desaparecer, pero están siendo, digamos, subsumidos por las dinámicas de las plataformas y la convergencia mediática. Hay un detalle, y esto a propósito de un mensaje que hemos tenido que quizás puede ser visto como muy pesimista, quizás un principio fundamental de intervención en la realidad es que hay que leer la realidad tal cual, ¿no? Y bueno, yo creo que más o menos la realidad mediática y de comunicación en este país y la conexión con la democracia en este país es más o menos, ¿verdad? Con sus aristas posibles, es más o menos lo que hemos conversado. Y me parece que eso es un principio fundamental. Pero también es importante mirar en qué medida desde esa realidad es importante para poder, digamos, trazar escenarios con miras a la transformación. Entonces, tratando, digamos, de agregarle a este quizás panorama, quizás no tan bonito ni tan positivo que hemos tenido, un aspecto que vale la pena que tengamos en cuenta. Yo recuerdo que desde mi época de universitario nos preguntábamos cómo es que algunas organizaciones importantes, sobre todo organizaciones sindicales, no se habían atrevido a forjar medios propios. Hay un poco de eso ahora. Digamos, algunas plataformas sindicales están empezando. Digamos, yo creo que en buena medida tarde, pero se han venido dando cuenta de la relevancia de la comunicación. Y me parece que un poco ANEP y me parece que un poco APSE, por lo menos son experiencias que yo estoy conociendo, que me parece que andan por ahí. Por ahí están aprovechando plataformas, están generando contenido de información alternativa, ¿verdad? Siempre desde la lógica y la visión, hay que decirlo, de los intereses de los sindicatos como organizaciones que defienden los intereses de los trabajadores y las trabajadoras afiliadas. En ese sentido, insisto, la comunicación no es subjetiva. La comunicación reproduce y responde a visiones, perspectivas e intereses. Lo que es fundamental en estos espacios alternativos es que sigamos apelando a las posibilidades de el ejercicio plural, y yo diría, porque el pluralismo se cruza con eso, al ejercicio del pensamiento crítico, ¿verdad? De la experiencia de conocer, o sea, de procurar conocer la realidad con todas las herramientas posibles y con todas las perspectivas posibles para hacer, dado que no existe la posibilidad de la objetividad, lo más cercano al conocimiento objetivo que sea posible, que los instrumentos de objetivación nos permiten. Entonces, dentro de este escenario tenemos por un lado una pequeña emergencia de espacios alternativos que yo espero que vayan creciendo. Y para cerrar, con otro elemento como para generar ahí expectativa positiva y una invitación también a quienes nos escuchen y estén vinculados a procesos organizativos que puedan tener esa capacidad. La lucha que dimos desde Red MICA desde el 2009 para tratar de posicionar una propuesta de ley alternativa de medios, si bien no fracasó, no logramos ni siquiera que fuera contemplada, por lo menos en lo que la propuesta de ley planteaba, sí logró, eso creemos que es un logro nuestro y de algunos compañeros y compañeras que desde la academia acompañaron el movimiento que tuvimos, logró que al final el proceso de planificación que implicó el cambio digital estableciera un objetivo dentro del Plan Nacional de Planificación de las Telecomunicaciones que consiste en reservar 24 megahertz del espectro para asignarlo a concesionarios que se comprometan a generar contenido social y cultural. Eso está allí todavía en el plan. Nosotros estamos ahí como tratando de empujar a algunas organizaciones para que se animen y se atrevan a hacer la solicitud de un espacio en esa reserva. Con la gran ventaja de que debido a la digitalización, en realidad más que un espacio, porque la asignación sería de 6 MHz, los 6 MHz corresponden al canal que utilizaban los canales de televisión en el sistema antiguo, el analógico, pero con el sistema digital en 6 MHz, con el sistema tecnológico que se utilizó en Costa Rica, en realidad no cabe un solo canal, caben 4 canales. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que Canal 7 tiene ahora
Teletica TV1 y TV2, y ahora hay un Food TV. Están aprovechando lo que se llaman como multiplexadores, que son, digamos, las divisiones en las que las frecuencias que se les asignó, a ellos se les regaló ese dividendo, ¿no? Se les regaló, literalmente se les dio, a pesar de que en otros países como Inglaterra y en otros países de Europa, ese dividendo se lo quedó el Estado como correspondía, o como un recurso público, para poder ofrecerlo a otros operadores. Bueno, aquí se lo quedaron ellos, y esos 24 megahertz, tiene la particularidad de que eventualmente una asignación de frecuencia para una organización social que pueda comprometerse con una producción de contenido social tendría la posibilidad de segmentarse en esos 4 multiplexadores también, de manera que podrían ofrecer o hacer trabajo colectivo con otras plataformas. Eso es un espacio que está allí. Y sí es un asunto que no sabríamos decir qué va a pasar después del 8 de mayo, del 1 de mayo del 2022. Entonces es un asunto que hay que gestionar ya. El Plan Nacional de Planificación de las Telecomunicaciones lo consigna. Si alguien tuviera interés, yo luego puedo pasarle el dato, porque ahora me olvido de cuál es el artículo y el objetivo que lo confirma, que lo consigna, pero está allí. Y aunque originalmente existía el interés del Viceministerio de Telecomunicaciones de abrir un concurso público para ofrecer este espacio, todo lo que ha ocurrido con la pandemia, un alto que hubo en el camino a partir digamos, de las decisiones del gobierno, a partir de la discusión de la reforma fiscal y luego de la ley de empleo público, hizo que la comisión encargada haya quedado un poco ahí como en stand-by, y pareciera que lo del concurso público no va a ir. Así que es como el momento ahora, yo diría que ahora o nunca, para abrir las posibilidades de un medio comunitario, digamos, en ese sentido, un medio que refleje intereses de sectores, pero que tenga, digamos, que se pueda constituir en la posibilidad de ofrecerle a la gente con alcance por lo menos regional, de referentes alternativos, para construir perspectivas políticas, visiones alternativas de nuestra sociedad y de nuestro país y nuestro estado. Muy bien, muchas gracias, Marvin. Una noticia que por lo menos nos puede guardar un poco de esperanza de que podamos, o que se pueda enriquecer un poco el debate público con otras perspectivas más allá de las que normalmente nos llegan. Y bueno, agradecerte la participación en el Gracias programa. a vos. Y mencionabas sobre el tema de la democracia y claro, me venía a la cabeza esta idea de la que nos habla Chomsky, la democracia del espectador, a la cual nos han reducido, ¿verdad? Donde ni siquiera podemos recibir la totalidad de la información para poder ejercer en principio una participación política activa. Entonces, bueno, mucho de lo cosa queda muchísimo por discutir respecto a este tema. Es un tema amplio, es un tema que no se agota tan fácilmente, pero que bueno, queda abierta la invitación para futuros programas para continuar conversando sobre este tema. Y muchísimas gracias entonces por acompañarnos. Y muchísimas gracias a todos y a todas quienes nos observan. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego.